Bueno, profesora Viturro, autor Ayllón. Descendientes del mono. Si el árbol de la vida es una metáfora que responde a la realidad, entonces el hombre, el mono y todas las especies descienden unas de otras, todos de la primera bacteria procariota. Antes conocer la confirmación de la biología molecular, esta pregunta se solía responder afirmativamente, reforzada por una secuencia gráfica que mostraba la sucesión del mono al Homo sapiens. Esta sugerente sucesión de figuras que iban logrando progresivamente la postura erguida es también una reducción que falsea lo que pretendemos estudiar, pues no puede mostrar el gigantesco salto del mono por el mero animal al animal racional dotado de inteligencia, autoconciencia, conciencia moral y libertad. Valga un ejemplo literario. Imaginemos que el náufrago, donde mueren todos los compañeros de Robinson Crusoe, se salva el chimpancé que bien podría llevar como mascota. Imaginemos que Robinson y el chimpancé han ganado la costa en dos puntos opuestos de la isla, de tal manera que ya no volverán a coincidir nunca. A Robinson, que naufraga y solo posee un cuchillo, 4 años más tarde lo encontramos dueño de 2 confortables viviendas, cultivando hectáreas de trigo y arroz, cuidando sus rebaños de ovejas y cabras y navegando en una piragua con capacidad para 20 hombres, en la que piensa hacerse a la mar con un enorme cargamento. Para construirla, había escogido un árbol gigantesco y dedicado 20 días a talarlo, 14 a cercenar sus ramas y brotes, un mes a darle forma y reducir sus proporciones, y 3 meses a excavar su interior hasta transformarlo en algo parecido al casco de un bote que podía flotar. ¿Qué ha sido del chimpancé al cabo de estos 4 años? Si ha sobrevivido, es seguro que lo encontraremos en las ramas de los árboles, alimentándose de frutos y plantas, como ha hecho toda la vida todos los chimpancéses del mundo. Sin embargo, las raíces biológicas del ser humano, filogénesis, se remontan al tronco común de los primates. De él proceden los monos actuales y la gran familia de los homínidos. Por lo que sabemos, los primeros homínidos fueron los Australopithecus, que vivieron en África hasta hace 4 millones de años. Tenían una postura vertical algo encorvada, su cabeza presentaba una mezcla de rasgos simiescos y humanos, y su capacidad craneal era inferior a 500 centímetros cúbicos, comparable a la de un chimpancé. Desde entonces, fruto de una progresiva hominización, los homínidos llegaron a alcanzar rasgos que suponen un proceso de innovación radical en la película de la evolución. Primero, la bipedestación. Segundo, sorprendente índice de cerebralización, es decir, aumentó el volumen del cerebro. Manos aptas para fabricar instrumentos. Aparato fonador capaz de hablar. Además de hominización, el ser humano observamos un proceso de humanización, un salto de la biología a lo cultural muy difícil de explicar, pues sus manifestaciones son del todo ajenas al mundo animal. El lenguaje simbólico, la autoconciencia, la conciencia moral, la técnica, el arte, la religiosidad. Estas cualidades aparecen tras un larguísimo proceso que pasa por la multiplicación del volumen y la capacidad funcional del cerebro, el uso del fuego, la vida en cavernas, la talla de útiles de piedras y huesos, hachas, martillos, rascadores, cuchillos, puntas de flecha, y la caza de grandes mamíferos. Todo ello supone que una organización social mínima y un lenguaje capaz de mantenerla.
la humanización del cuerpo humano apunta hacia la correspondencia entre su morfología y la inteligencia. Así, la forma peculiar de las manos hace de ellas un instrumento multiuso, apto para fabricar y usar todo tipo de instrumentos. Al independizarse de los pies y al no tener que apoyarse en el suelo, las manos quedaron libres para agarrar, manejar, golpear, palpar, abrir, señalar. Finas y prensiles. Las manos humanas fabrican cualquier cosa y además son expresivas hasta el punto de permitir hablar a los mudos. Sin ellas, la inteligencia humana estaría justamente maniatada, impedida, inoperante. La posibilidad del lenguaje hablado, manifestación eminente de inteligencia, viene dado por una especie de configuración del aparato fonador. El hombre no solo tiene voz, tiene también palabras, que es voz articulada por vocales y consonantes. La modulación de consonantes no sería posible sin labios finos y lengua flexible. Sin cuerdas vocales, tampoco sería posible la modulación de vocales. Combinadas unas y otras, aparecen muchas sílabas, infinidad de palabras, las 7000 lenguas actuales lo explican. Dentro de los homínidos, el género Homo apareció con el Homo habilis hace 2 millones de años, con un progresivo aumento de la capacidad craneana y la modificación de la laringe para hacer posible la emisión de sonidos articulares que exige el lenguaje. Además del habilis, por hábil, también forma parte del género Homo el ergaster, trabajador, el erectus, erguido, y el antecesor explorador posterior a todos ellos. Hace tan solo 300.000 años aparece en África el Homo sapiens y se extenderá por todo el mundo. Reemplazará al homínido de Neandertal, que estaba en Alemania, y le conoceremos bien en Cro-Magnon, Francia. Del Homo Cro-Magnon desciende la especie humana actual. El Homo sapiens tiene un cuerpo parecido al nuestro y un cerebro desarrollado por encima de cualquier necesidad evolutiva. En la inteligencia, un producto de la evolución, sabemos que surgió hace 50.000 años, delatada por 4 rasgos propios: industria lítica, enterramientos rituales, arte y objetos de adorno. Lo que no sabemos es cómo surgió, pues no parece producto de la evolución. La naturaleza suele repartir entre muchas especies las características ventajosas: alas, ojos, pezuñas, pero la inteligencia, el arma de supervivencia más poderoso, solo la posee el ser humano. La evolución tampoco produce desarrollo más allá de las necesidades para la supervivencia. La especie antepasado de los topos vivía en superficie y tenía ojos, pero se adaptó a vivir bajo tierra y perdió los ojos, pues no los necesitaba. ¿De qué sirve a nuestra supervivencia haber llegado a saber la composición de las estrellas, tener museos de pintura, componer música y escribir novelas? Una cosa nos llama la atención. En la sucesión descripta, mientras la línea evolutiva de los simios se ha ramificado en especies que viven hoy día, la línea que da origen a los seres humanos solo tiene una especie viva: el Homo sapiens. Todas sus ramificaciones brotaban y desaparecían, excepto la que seguía avanzando hacia nosotros, y esa rama superviviente suponía siempre un avance evolutivo doble: mejoraba la postura erecta y aumentaba el tamaño del cerebro. De forma desproporcionada, nuestra especie tiene un cerebro que pesa casi 1,5 kilos, 3 veces mayor al del primer homínido. Cuando se analiza en miles de especies la relación entre el tamaño del cerebro y del cuerpo, siempre se observa proporción. Muy al contrario, el Homo sapiens tiene un cerebro 5 veces mayor del que le correspondería, por el tamaño de su cuerpo. El cerebro de un chimpancé consume el 11% de la energía que necesita el animal. El cerebro del Homo sapiens adulto consume el 23%. Y de una de sus crías consume el 60%.
Esa energía la tiene que suministrar la madre durante la lactancia y hace que ella necesite mucho alimento. Además, la dependencia materna de la cría es muy prolongada, pues a su enorme cerebro no le ha dado tiempo a madurar durante la gestación, y el recién nacido tarda muchos años en valerse por sí mismo. Una regla de la evolución es que todo órgano debe aportar más ventajas que desventajas. De lo contrario, deja de existir. Un negocio que requiere capital para reproducir beneficios en el futuro encuentra inversores, pero la evolución no invierte si un órgano no es rentable. Desde el principio desaparece. Sin embargo, el cerebro de los homídeos ha vivido durante millones de años, misteriosamente subvencionados. Cuando todavía no existe la inteligencia, la situación descrita equivale a poner el carro delante de los bueyes, algo que la naturaleza nunca haría con un cerebro mucho menor, y un poco de instinto le hubiera bastado. Quizás por eso, a diferencia de los grandes simios, toda la especie de australopithecus y homos se extinguieron sin dejar ramas. Cada especie de esa única rama dejaba de ser subvencionada una vez cumplida su función y cedía la subvención a la siguiente. Nuestro pasado ha sido una misteriosa carrera de relevos en la que desaparecían las especies cuando entregaban el testigo. El cerebro y su actividad psicofísica. Centro de todo el sistema nervioso y de los procesos intelectuales, el cerebro es el órgano más complejo e importante de la anatomía humana y el más relevante desde el punto de vista de la antropogénesis. En él encontramos también esa misteriosa ambivalencia psicofísica que desconcertaba a Pascal. Como cualquier tejido orgánico, está compuesto por células, pero su increíble complejidad es además una frase hecha. El número de células nerviosas o neuronas constituyen los 1.350 gramos del cerebro humano, es del orden de 100.000 millones. Una neurona típica consta de un cuerpo celular con un diámetro de 5 a 10 micrómetros, milésimas de milímetro. El cuerpo contiene el núcleo de la neurona y la maquinaria bioquímica para la síntesis de enzimas y de otras moléculas esenciales para la vida de la célula. Del cuerpo celular emanan unas fibras principales, el axón, y multitud de fibras pequeñas. El cuerpo celular y las dendritas reciben las señales de entrada y el cuerpo las combina, las integra y emite señales de salida a través del axón. Las respuestas pueden viajar por el axón largas distancias, hasta lejanas partes del cerebro y del sistema nervioso. La mayoría de los axones son más largos y delgados que las dendritas, y sus ramas nacen al final de la fibra, allí donde el axón se comunica con otras neuronas. El cerebro funciona como una red de neuronas. La información pasa entre ellas por puntos de contacto especializados, la sinapsis. El sistema de señales es doble, eléctrico y químico. La señal generada por las neuronas y transportadas a lo largo de su axón es un impulso eléctrico. Pero esta señal es transmitida a otras células mediante sustancias químicas que fluyen a través del contacto sináptico. Una neurona puede establecer entre 1000 llegan al cerebro multitud de impulsos, de forma que los procesos cerebrales están constituidos por acciones individuales, de incontables neuronas. Sin embargo, nuestro conocimiento es unitario y la neurofisiología no es capaz de explicar cómo la diversidad de impulsos neuronales llega a ser sintetizada. La hipótesis dualista propone que la unidad de la experiencia consciente es producto de la mente, cuyo cometido es leer y traducir la actividad cerebral. Integrado en cada instante
la multitud de impulsos escogidos. Un hecho que evidencia el carácter selectivo y unificador de la mente es la atención. Somos capaces, en cualquier momento, de concentrarnos en este o en aquel aspecto de la actividad del cerebro. En sus funciones de selección e integración, la mente desempeña un papel activo y dominante, capaz de inducir cambios en los procesos neuronales. Así, cuando buscamos un razonamiento o un recuerdo, la mente explora ciertas zonas de la maquinaria neuronal, de modo que guía y configura los patrones de la actividad cerebral, según su deseo o interés. Un ejemplo concreto y abrumador es la capacidad de producir movimientos corporales por medio de una sencilla orden de puesta en marcha. La interpretación de las figuras ambiguas aporta una prueba más a favor de la independencia de la mente. En dibujos como el cubo de Necker o la escalera de Schrödinger, una misma figura admite dos interpretaciones, y el paso de una interpretación a otra se produce en forma instantánea, sin que cambie el objeto que vemos ni su codificación neuronal. Que un mismo patrón neuronal sea interpretado en forma diversa pone de manifiesto el libre papel interpretativo de la mente. Conducta animal y conducta humana. Admitimos que la materia inerte puede organizarse en materia viva, pero no encontramos una razón científica para explicar el surgimiento de la inteligencia y la libertad del hombre a partir de los animales. Pensamos que un debate serio sobre este tema debe partir de una investigación comparada a la de las conductas animales y humanas. La conducta es una cualidad propia de los seres vivos. Se trata de una operación vital, gracias a la cual se desenvuelven activamente en su medio. No es una respuesta pasiva del organismo al medio, es una respuesta con un propósito vital, una respuesta que también es propuesta. Desarrollar una conducta es conducirse, llevarse a alguna parte, no a cualquier parte, sino aquella exigida por los fines del organismo en compenetración con las posibilidades que ofrece su medio. Por modesta que sea, toda conducta consiste en el desarrollo de un plan cuyo objetivo es anterior a su ejecución. Un plan del que el animal no es consciente y que requiere por ello la existencia de estructuras conductuales prefijadas por la herencia. La conducta animal es siempre la respuesta a los datos captados del mundo circundante. Para cada especie, un conjunto bien determinado de sensaciones actúa como estímulos que desencadenan una conducta similar en todos los individuos. Es decir, la conducta agresiva, sexual o alimenticia se pone en marcha ante la presencia de situaciones biológicamente desencadenantes. Tales desencadenantes son fijos y están determinados genéticamente. La adecuación estímulo-respuesta es lo que constituye la especialización animal. Esa conducta innata, estable y automática se denomina instinto. Alimentarse y reproducirse son los fines de todo animal, pero esos fines no son los del animal a sí mismo, sino que le vienen dados o programados de antemano por el instinto. Y la función del conocimiento animal no es alterar esos fines, sino alcanzar los mejores modos posibles. En el hombre, en cambio, el conocimiento se autoprograma y establece su propia finalidad. Gracias a esa capacidad de autoprogramarse, el hombre es el único animal capaz de hacer promesas. Nietzsche. Fin para sí mismo, Kant, que elige sus propios fines, Tomás de Aquino, y medida de todas las cosas, Protágoras. Si el comportamiento animal está esculpido por el estímulo sujeto a la tiranía del si A, entonces B, en el hombre todo cambia. La libertad inteligente supone la liberación del estímulo, el alejamiento de su poderoso magnetismo. En la conducta humana reina la subjetividad,
hasta el punto de poder obrar sin ganas y en contra de las ganas. A diferencia del animal, el interés del hombre por su entorno puede trascender por completo los intereses biológicos y no estar desencadenado por ellos. Todo en la conducta animal está orientado a la supervivencia. En cambio, el hombre es capaz de considerar los objetivos de sí mismo tengan o no relación con su propia supervivencia. El animal vive incrustado en su ambiente y determinado por sus estados orgánicos, mientras que el hombre es autónomo frente al ambiente y a la presión orgánica. Muchos animales gozan de cierta libertad de acción dentro de su medida ecológica, pero la libertad humana presenta la inédita capacidad de no estar restringida a la alternativa de lo agradable frente a lo desagradable. Puede de hecho decidirse por lo desagradable cuando lo considera desde el aspecto de lo objetivamente bueno. Con esta elección se supera lo biológico y se alcanza un nivel intelectual que requiere una justificación proporcional. Inteligencia y revolución instrumental. Suponemos que la primera actividad del hombre fue muy simple, al servicio de los fines biológicos, irrenunciables: alimentación, vestido, alojamiento y defensa. Los simios también eran capaces de arrojar piedras, de utilizar un palo como bastón o de servirse de una rama para robar miel de una colmena, pero jamás llegaron a superar este primer nivel de actividad instrumental. Siempre han sido incapaces de fabricar instrumentos valiéndose de esos instrumentos o de otros instrumentos. Esa hazaña estaba reservada para el Pithecanthropus, que fue el primero en desbastar una piedra con otra y potenciar artificialmente la fuerza de su mano. Algunas experiencias han demostrado que el chimpancé es capaz de usar o adaptar un objeto a modo de instrumento. Puede utilizar un palo para acercar un plátano que no alcanza, e incluso romper una tabla ancha para que pase entre los barrotes y alcance el plátano. Pero lo que ya no sabe hacer, si la madera es demasiado dura para romperla con la mano, es utilizar un hacha o una sierra para fabricar un palo a partir de una tabla. El simio ve la relación palo-alimento, pero no ve la relación tabla-hacha-palo. Y no lo ve porque en realidad no puede verse sino entenderse. El hombre primitivo descubre que con una rama desnuda puede golpear más fuerte que con el puño, pero también advierte que el palo no hace daño a los animales grandes. El animal grande es vulnerable si se atraviesa la protección de su espesa piel y se lo hiere en su interior. La rama y el garrote son mudos y nada entienden sobre esto. Pero el hombre descubre en ellos la posibilidad de afilarlos y convertirlos en lanzas. Con la lanza puede enfrentarse al cazador, el elefante o el mamut, pero los pájaros no se pueden lancear. Para ello no sirven las lanzas. Sería preciso disminuir su peso, aumentar el impulso, así se inventan la conexión entre el instrumento flecha y el instrumento arco. Sería un error pensar, observó Leonardo Polo, que el hombre inventa la flecha porque tiene necesidad de comer pájaros. También el gato tiene esa necesidad y no inventa nada. El hombre inventa la flecha porque su inteligencia descubre la oportunidad que le ofrece la rama. El hombre solo impulsa a comer, no a inventar flechas. Son dos cosas muy diferentes. Por eso no es correcto explicar al hombre de sus necesidades. El hombre no necesita la inteligencia, simplemente la tiene. Y gracias a ella no es un animal más. Gracias a ella consigue de la realidad exprimiéndola inteligentemente, lo que ningún animal puede conseguir.
¿Ha evolucionado la inteligencia humana desde nuestros antepasados originarios? ¿Somos más inteligentes que nuestros abuelos prehistóricos? Si respondemos afirmativamente, nos veríamos en el aprieto de explicar por qué los actuales aborígenes viven en forma prehistórica, habiendo dispuesto del mismo tiempo que nosotros para evolucionar. Tampoco sabríamos qué decir sobre esos niños tomados de tribus ancestrales, educados en colegios y universidades occidentales y convertidos en perfectos ejecutivos. La cuestión se puede plantear al revés. Si una guerra nuclear arrasa nuestro planeta y dejara con vida a unos pocos recién nacidos, en el supuesto inverosímil de que consiguieran sobrevivir y hacerse adultos, ¿qué tipo de vida llevarían? ¿Alcanzarían el progreso que tuvieron sus padres? ¿Alcanzarían algún tipo de progreso? No hace falta pensar mucho para imaginar una nueva época de taparrabos y de cavernas, una vuelta a la prehistoria. Pero ¿por qué? ¿Acaso esos niños, llamados a educarse en las modernas universidades occidentales, dejaron bruscamente de ser inteligentes? Si nacieron con ojos azules, sus ojos siguieron siendo azules. Si nacieron con la inteligencia del hombre del siglo XXI, ¿por qué regresaron a las cavernas? Esto nos lleva a pensar que quizás el actual progreso técnico no sea resultado de un paralelo progreso intelectual, sino más bien de un proceso acumulativo mediante el cual cada pequeño descubrimiento es un escalón que ha colocado al siguiente punto de partida a un nivel superior. En medio de la multitud, el niño sentado sobre los hombros de su padre ve más que él, pero no porque sea más alto que él. Newton pensaba de esta manera y quitaba importancia a sus trascendentales descubrimientos, convencido de que los había logrado gracias a los grandes científicos que le habían precedido. Se veía a sí mismo como un niño subido a los hombros de un gigante. Una sencilla constatación nos dice que el progreso es acumulativo. Los electrodomésticos que usamos a diario en casa, explica el profesor Armiñans, necesitan la existencia previa del microscopio. Hornos de alta temperatura, metales difíciles, mecánica de precisión, química evolucionada, electricidad, magnetismo, óptica, termodinámica, acústica, matemáticas. Todo este cúmulo de condiciones pone de manifiesto que el progreso requiere tiempo y pasos previos. No se puede inventar el carro sin inventar antes la rueda, y por eso el invento de aquel no es más inteligente que el de esta. En la lenta construcción de una vieja catedral gótica, los arquitectos que ponen los cimientos solían morir sin ver los arbotantes y las bóvedas. De forma similar, el hombre prehistórico pone los cimientos de la historia y muere sin haber sido protagonista del progreso, mas no por falta de inteligencia, sino de tiempo. Inteligencia y lenguaje. El lenguaje posee el fantástico poder de abarcar y comunicar la realidad con una facilidad pasmosa. Todo lo abarca y todo lo puede expresar mediante palabras. Lo que existe, lo que no existe, lo que existió y lo que puede existir. Hay que reconocer además que abarca el mundo con 2 sílabas, constituye un poder fascinante y una insuperable economía de esfuerzo semejante a lo que logró cuando entiende lo que es un siglo sin necesidad de vivir sus 100 años, o cuando narra la historia del Imperio Romano en una página. Esta superación de los límites del espacio y tiempo es algo exclusivo del entendimiento humano. La principal función del lenguaje es la comunicación. El animal que se nutre y se reproduce cumple su cometido. Por eso el animal no tiene casi nada que decir. En cambio el hombre, en la medida que piensa, sufre, ama, proyecta, trabaja, tiene mucho que decir. Pero además la insuficiencia biológica del individuo humano se supera en la sociedad y la sociedad es completamente imposible sin comunicación.
Por eso dirá Aristóteles que la naturaleza, que no hace nada en vano, ha dotado al hombre de lenguaje. El ser humano no está preparado para conocer y habitar la realidad sin ayuda y necesita el lenguaje para cubrir las deficiencias de la limitidad e insuficiente experiencia personal. De entrada, las palabras de la madre serán, durante largos meses, el primer mapa del mundo que el niño va a conocer. El lenguaje es quizás el principal medio de humanización y socialización. Y lo es por su capacidad de transmitir con fidelidad y rapidez una enorme cantidad de información. La inteligencia humana es capaz de encerrar millones de toneladas de roca en un símbolo que se escribe o se pronuncia con suma sencillez: cordillera. Todo lo puede simbolizar la inteligencia: lo grande, lo pequeño, lo subjetivo, lo objetivo, lo pasado, lo futuro. Al reducir los seres a letras o sonidos, la inteligencia está realizando en ellas una nueva y eficacísima formalidad que libera a la realidad de sus gigantescas dimensiones. Todo un universo ilimitado en el espacio y en el tiempo queda reducido por el lenguaje a un manejable universo de bolsillo. El lenguaje ofrece una incomparable demostración de inteligencia. El ser humano habla porque tiene lengua, pero principalmente porque posee inteligencia. La explicación es clara. Toda palabra se expresa en una dimensión física, el sonido. Pero su significado no es de ninguna manera algo físico, y puesto que el mismo sonido que es palabra para el que lo entiende, es ruido para el que no lo entiende. Por tanto, es en el oyente y no en el sonido donde se produce la metamorfosis del sonido en sí. De ahí que la palabra sea una realidad que se sale de lo puramente físico y que todos, al hablar, pisemos un terreno metafísico sin darnos cuenta de ello. Es tradicional pensar que el lenguaje debe ser su inteligible a la psiquis humana y que la dualidad observada en las palabras no es más que un reflejo de esta otra dualidad metafísica, de la naturaleza humana, un cuerpo organizado por una forma espiritual. Más que un invento, el lenguaje es un desarrollo necesario de una capacidad innata del hombre. Lo que sí es un invento y de trascendencia colosal es la representación gráfica del lenguaje hablado, la escritura. Cuando el hombre prehistórico inventa la escritura, está realizando un descubrimiento de incalculable importancia. Si en la carrera del progreso humano pudiera medirse los pasos, quizás ninguno más largo que este. La escritura consigue la misma posesión simbólica de la realidad que la lengua oral, pero aporta una enorme ventaja: su ilimitada capacidad de comunicación. Antes del siglo XX, hiciera del mundo, gracias a los medios de comunicación audiovisuales, informáticos, una gigantesca aldea global, solo la escritura, no la voz, era capaz de cruzar fronteras, atravesar océanos, unir continentes y poner en común los mejores hallazgos intelectuales procedentes de cualquier punto del planeta. Galileo ve en la escritura el sello de todas las grandes invenciones humanas, pues, por encima de todos los inventos magníficos, una inteligencia eminente imaginó un modo de comunicarse sus recónditos pensamientos a cualquier otra persona, aunque estuviera separado por una inmensa distancia de espacio o de tiempo. ¿Cómo hablar los que están en las Indias con los que aún no han nacido y los que vivirán dentro de 1000 o 10.000 años? ¿Y cómo hacerlo fácilmente? Con las diferentes combinaciones de 20 letras sobre un papel. Así pues, la carrera del progreso ha multiplicado su longitud y su velocidad gracias a la comunicación escrita.
Sin la escritura, los hallazgos técnicos o culturales quedan aislados. Con ella, en cambio, se suman, y en lugar de recorrer todos los seres humanos la misma distancia, se unen los esfuerzos individuales como una carrera de relevos, y se llega más lejos en menos tiempo. Sin lengua, el desarrollo humano hubiera sido casi inexistente, y solo con la lengua hablada hubiera sido lentísimo. Piénsese, por ejemplo, en las dificultades que plantearía a la investigación y a la enseñanza la inexistencia de textos escritos. Por consiguiente, además de un potentoso invento, la escritura ha sido y es uno de las condiciones más necesarias del progreso. Y es precisamente el hombre primitivo, no el moderno, quien hace este descubrimiento genial y que le permite salir de la prehistoria por la puerta grande.